Porque el periodismo... ¿Cómo está la people? ¿Cómo está la ciudadanía? ¿Cómo están mis panas, mis amigos, mis yuntas, mis brothers? ¿Cómo está toda la gente con este frío? Congelados. Que no da tregua acá en la capital de los ecuatorianos. Aunque dice el INAMI que estamos en diferentes puntos del país. Una semana. En los diferentes puntos del país con un clima inclemente. No da tregua. Así que, no sé, pues. Se dice Chuta. que esta semana... Chuta, aguanta. Chuta, aguanta un chance porque parece que es Aguantemos el abril, frío. aguas mil, pero en realidad no, ya estamos para julio y Junio. nada que mejora el clima. Pero bueno, vamos a ponerle buena onda, vamos a ponerle calor, vamos a ponerle ánimo, ganas, ñeque, garra, factor H, factor O, para que ustedes también se puedan sentir cómodos, tranquilos y desde cualquier rincón que nos sigan, pues le metan leña al fuego, como tiene que ser. Su servidor Andrés Durán y como siempre muy bien acompañado, Escurridiza está conmigo. ¿Cómo estás, Escurridiza? Buen día. Muerta del frío, como les decía Andresito, muchísimas gracias. Ahí voy a hacerles ahí la segunda a nuestros queridos amigos de Punto Noticias. Decían que es un feo día. Pues no es un feo día. Es un día con lluvia. Es un día frío y el día feo le pone usted con su actitud, con lo que quiera hacer el día de hoy. Así que póngale ánimo, póngale ganas, póngale sazón, póngale, ¿cómo dijo usted? ¿Cómo dijo Andresito? Póngale factor Leña H. al fuego, factor H, factor O. Factor O. No podemos decir en realidad lo que significa Sí, pero factor H o el que factor entiende, O. entiende. Así que póngale ganas y póngale Porque nos ñeque van el a día de hoy. censurar. Póngale el día de hoy ñeque, bastante ñeque para que sea un buen día. 9 de la mañana con 8 minutos. Gracias a quienes nos siguen en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre en el mundo entero, un abrazo enorme desde donde nos escuchen, nos sigan, nos miren. www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto en nuestras redes sociales, todas las redes sociales, Pichincha Comunicaciones, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Twitter, Andrés Durán S y @Salomé181. Ya sabe, ahí nos pueden seguir. 9 de la mañana con 8 minutos. Así es. Mándele. Vamos. Mándele. ¿Qué dice Larry? A ver, estamos ya al aire. Estamos al aire acá con un pequeño tema técnico. pasado? No ¿Qué ha funciona el pasado? internet. Ayuden, producción, help me please. Producción. Producción, ayuden. Eso le estoy mandando Help me. en este momento al Andresito Durán No para que anda el tenga... internet, no podemos. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más lúdico, pedagógico posible. Así que, Escurridiza, tienes la posta. Échele leña al fuego. Pues el día de ayer, el día de hoy causó revuelto en nuestra queridísimo Larry. Ahí el Larry estaba ya por poco el pobre desplumado con esta cuasi novela. La señora Diana Salazar el día de ayer presentó una serie de hilos, de hilo se le llama a varios tweets que se realizan desde una misma cuenta, en la que ella decía que por un percance en su salud ha solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo Celi, el famoso Pablo Celi, prevista para hoy a las 11 de la mañana. Sí, el día de ayer era a las 11 de la mañana. Sin embargo, esto se aplazó por este quebranto de la salud de la señora Diana Salazar, porque la voy a atender personalmente, decía ella. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones. Se hizo novela porque, como decíamos hace un momento, hubo este hilo de insistencias en la señora Diana Salazar. No sé si es que es lo correcto que una autoridad como ella utilice así una cuenta de red social para dar este tipo de declaraciones. No sé si es que es lo correcto. ¿Pero por qué lo dices? No sé, porque me parece que hay otros medios más oficiales que hacerlo desde su cuenta personal, tomando en cuenta la grandeza y la delicadeza de este caso, como es el caso del señor Pablo Celi. Me parece, no sé. Sí, yo creo que el verdadero problema de este asunto es la discrecionalidad que existe. Pero más que la discrecionalidad, yo creo, y con todos los argumentos encima y sin prurito hay que decirlo, la selectividad que existe hoy por hoy en las instituciones de control y justicia.
Y lo digo porque recientemente en este libro, El peor presidente de la historia, compilado por Orlando Pérez, Andrea Ávila, y escrito por algunos colegas, entre esos el banderillero Acosta, mi y usted, persona, Eso, y bueno, una dígale. serie de compañeros y colegas que contribuyeron a este insumo, me parece que se revela con bastante claridad el quehacer político e institucional de dos personas que han sido claves en el gobierno de Moreno. Claves, absolutamente claves. Y cuando digo claves me refiero a esos métodos de guerras, a ese método de guerra no convencional establecido por Charles Dunlap, el comandante general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces, cuando dicen métodos de guerra no convencionales, nos referimos a la instrumentalización, ¿sí? A la instrumentalización es hacer uso de instituciones para persecución política. Guerra judicial, lawfare, yo me quedo con método de guerra no convencional. Ujú. Y es que en los últimos 4 años, el país vivió una guerra silenciosa, tapiñada por los medios de comunicación. Y esta guerra silenciosa y tapiñada por los medios de comunicación utilizó a dos actores claves. Uno, hoy procesado por el caso Las Torres, me refiero al señor Pablo Celi, Detenido desde el 13 de abril, ¿no? detenido desde el 13 de abril, efectivamente escurridiza. Y dos, la señorita o señora Diana Salazar. A ver, en términos criollos, eran de la misma pata. Eran panas. Claro, eran de la misma Eran yuntas. panas, eran panas. Yo no sé ¿Y qué ahora sucedió. qué ha pasado? Lo que sí sé es que Diana Salazar fue premiada por la Embajada de Estados Unidos, Ujú. al igual que Lucha Sergio anticorrupción. Moro en Brasil. Sergio Moro, que fue el instigador de la causa judicial en contra de Lula da Silva, al igual que el juez Hornos, que se reunía sistemáticamente con Mauricio Macri para darle forma al juicio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y digo, qué casualidad. Estas personas fueron premiadas por la Embajada de Estados Unidos, fueron reconocidas en su labor. Y Diana Salazar estuvo detrás de las causas más importantes, ¿no? Del juzgamiento en contra de Correa, en contra de Glass, y en contra de algunos actores políticos que, quieran o no, para bien o para mal, usted si cree o no cree, es su decisión, han trascendido en la política ecuatoriana. Entonces, a mí sí me parece curioso, me perturba un poco, el hecho de que exista selectividad en algunos casos, celeridad en otros, Y amnesia en otros. amnesia en Sí. unos y discrecionalidad en otros más. Y creo que por ahí va el cuestionamiento. Morocha dice, no, es que a mí no me parece que se pronuncian a través de Twitter. Yo estoy de acuerdo, pero a mí no me gusta la discrecionalidad, la demora, la letanía Ujú. en cuanto a actos delictivos. Recordemos que a Correa le procesaron, digamos, dieron tratamiento a este recurso de casación en menos de 72 horas. Así es. Recursos de casación que en el mejor de los casos han llevado 4 meses a años. Se hizo, pero así. Y después tienes el Rapidito. pronunciamiento de Carrasco diciendo, oye, me llamó un tal consejero del Consejo Nacional Electoral a decirme hay que tener una sentencia en firme en contra de Correa. Entonces, si uno se pone a hacer un PADEPEN, se conoce con sociología política, una secuencia dependiente en los primeros meses del año 2020, Ujú. En pandemia, además. en pandemia además, se va a dar cuenta que hay unos hilos articulados a una red que operativizó una persecución política, un lawfare, pero sobre todo, yo personalmente, Andrés Durán se queda con esto, operativizó un método de guerra no convencional en el Ecuador. Yo creo que hay suficiente información al respecto. Que Después la las ley sea visitas- para todos. Algo que revelamos en el documental Escurridiza es las visitas que hacía José Serrano y Daniel A ciertos Mendoza. personajes. No, a la Contraloría General del Estado. Ujú.
se saltaba, así se cruzaba de la asamblea, se saltaba a la Contraloría y ahí pasaba algo. Ahí pasaba algo, según los testimonios off the record o fuentes protegidas que nosotros recolectamos. Y esta fuente protegida que decidió no dar su nombre nos dijo: las visitas de Daniel Mendoza y José Serrano a Pablo Celi eran sistemáticas y tenían el carácter de facilitar exámenes especiales en contra de adversarios políticos. ¿Quién era el adversario político de ese entonces? Sí, el correísmo, digo yo. Así es, pero les contaba que esto se hizo más o menos una novela y que el día de ayer pobre Larry casi quedó desplumado. Y es porque en este hilo de la señora Diana Salazar, ella pone un tuit que dice: mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores impensables. Eso dice la señora Diana Salazar. Y el señor presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, le responde en el tuit y le dice: señora fiscal Diana Salazar, con relación a su denuncia, le solicito precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia. A lo que la señora Salazar le responde, como buena novela: presidente Lasso, es legítima su preocupación, pero no son funcionarios de su gobierno, sino ex autoridades y personal de otras funciones, y entre comillas dice ciudadanos ilustres, quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo Celi. Y me sonrío porque quiero saber quiénes son esos ciudadanos ilustres. ¿Somos ciudadanos ilustres, Andrés? ¿Tú y yo? No, yo no me considero ilustre. ¿Qué es esto de ciudadano ilustre? O sea, ¿quiénes son los ciudadanos ilustres? O sea, ¿hay unos ilustres y otros no ilustres? ¿Unos más, unos menos? No entiendo qué quiere decir esto la señora Diana Salazar y a quién se refiere sobre todo, porque lo pone además entre comillas. Y en su primer tuit ella dice que mientras existan personas en el poder, no se podrá ir con celeridad en estos procesos. Después dice que no son de este gobierno, sino exfuncionarios del gobierno anterior. No da nombres, solo dice que hay presiones. Y por eso se enferma, dijo. Sí, es extraño, ¿no? O sea, medio show. Por eso es lo que yo decía al inicio. Te juro que no me parece que sea el momento, no me parece que sea el medio adecuado para tratar este tipo de temas y mucho más entre dos autoridades del país. Pero es que yo coincido contigo, esta discrecionalidad sí. es dominante, es predominante, pero ¿sabes cuáles son las cosas que a mí me llaman la atención, escurridiza? Dígame. Que me gustaría tener mayor cantidad de elementos y detenernos a pensar la injerencia extranjera en la política ecuatoriana. Por eso que digan nombres. ¿Serán esos los ciudadanos ilustres? No sé si... A ver, me parece que la injerencia extranjera viene por la mano de algunos comedidos, ¿no? Algunos cepillines que facilitan en la tierra de Cepillín. Que hayan regresado, por ejemplo, ciertas ONGs con las que en su momento tuvieron acuerdos, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Hay un instituto nacional demócrata que facilitó un convenio con el CNE cuando se conoce y es público que este instituto responde a los intereses del Partido Demócrata de Estados Unidos. También hay una ONG muy conocida que responde a intereses del Partido Republicano, y así podemos describir una serie, Prodepine, por ejemplo, otro rubro de inversión que se facilitó a través de la Cancillería para financiar ONGs, y estas a su vez con presencia fuerte en los territorios indígenas. Entonces, a mí me preocupa esa injerencia, y me preocupa esa injerencia porque parece que sobre la materialidad de los hechos terminan convirtiéndose esos hechos en una responsabilidad de dichas ONGs. Es decir, responde a sus intereses.
Entonces es preocupante y pocos insumos tenemos al respecto de esa injerencia. ¿Qué ha significado la presencia de USAID en el Ecuador? ¿Qué ha significado la presencia de la National Endowment for Democracy? ¿Qué ha significado la presencia de PRODEPINE? ¿Qué ha significado la presencia de este Instituto Nacional Demócrata? ¿Por qué después Moreno, al finalizar su gobierno? Este es un dato de color. Perturbador podría convertirse más adelante, ¿no? ¿Por qué Moreno después va a Miami, Florida, donde está la oposición más recalcitrante al progresismo, y se reúne con Macri en un evento impulsado por algunos poderes financieros? Estuvo la señora María Paula Romo también. Que estuvo Romo, que son muy partidarios de la exfoliación de los recursos, de las offshore, paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me sigo preguntando, ¿a qué está respondiendo la institucionalidad? Porque esta discrecionalidad no es grateche, pues. Y además el nuevo cónsul en Miami, ¿no? Señor Emilio Palacios. ¿Qué rol tuvo el señor Emilio Palacios en el gobierno anterior? Claro. Y en el anterior. ¿Cuál fue su participación y su injerencia? Entonces, ya hay algunos reportajes que sí revelan el articulado. Yo no quiero sonar a teoría de conspiranoica, ¿no? Pero el articulado de organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales que operan en el Ecuador, que responden a los intereses del Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y eso es preocupante. Yo creo que es preocupante. No sé cómo estemos en esa materia hoy por hoy. Hay algunas indagaciones e investigaciones, pero creo que es importante pensarlo, o sea, ventilarlo, porque la USAID, por ejemplo, en América Latina, y esto es un dato perturbador, brindó asesorías para las reformas judiciales de los aparatos jurídicos de América Latina, en Brasil, en Argentina. Desconocemos, sí, en Ecuador, pero Moreno dijo: la presencia de la USAID para nosotros es lo mejor. No le sale, pero... No me sale, pero vamos, bueno. Pero ustedes la entendieron. Sí, y eso creo que es bastante, pero bastante decidor. Revela muchas cosas. Entonces yo me sigo preguntando qué pasó con esos rubros que de alguna forma facilitaron la injerencia de estos organismos no gubernamentales, y que según Charles Dunlap, el gerente, el comandante general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo pues: USAID ha propiciado reformas a los aparatos jurídicos en América Latina. Ahí está la injerencia siempre, ¿no? Chuta, digo yo. Ajá, pero es solamente cuando se les conviene. Es más o menos como la CIDH, nomás viene cuando en ciertos casos, sí. No en todos, en ciertos casos. Y para terminar este hilo, decir que la señora Diana Salazar dijo, insisto: no cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie, ningún procesado debe gozar de privilegios en ninguna circunstancia, pero si es por cobrar favores que se hicieron con dineros, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano, dice en el hilo de tuit, obviamente antes de decir que tuvo un percance en su salud, que obviamente hizo que la audiencia se aplazara para otro momento, algo que estaba previsto para el día de ayer a las 11 de la mañana, porque ella quiere presidir justamente esta sesión, esta audiencia. Eso dice la señora Diana Salazar. Veamos qué pasa en la novela del día de hoy. No, pues es que ahí, así sea, convaleciente hubieran ido, así. Oye, pero espérate. Hubieran llegado. La gente pueda que nos diga quizá en las redes sociales: borregos. No, pero es que es obvio. Ya ha sido así, o sea, ya ha pasado así. No se trata de ser borregos o correístas. Yo digo, maticemos las cosas, o sea, identifiquemos que hay nudos críticos. Nudo crítico, discrecionalidad. Nudo crítico, celeridad en casos específicos. Otro nudo crítico es direccionamiento. Sobre estos tres elementos, que no solo digo afectan al exmandatario, al exmandatario, se puede ver algunos elementos de convicción que nos permitan sacar esta conclusión. Digo, cuando le entrevistamos a Jorge Acosta, Jorge nos dijo, el lawfare en algún momento en los países de América Latina se detiene, porque llega el imperio de la ley, y el imperio de la ley tiene que demostrar si efectivamente lo que sucedió tiene un asidero jurídico, o sea, responde a los hechos consumados, tácitos, fehacientes, fácticos.
Pero en el Ecuador no se detuvo, dice él. No se detuvo. O sea, en el Ecuador aceleró, profundizó y radicalizó esto que muchos académicos han calificado como autoritarismo del mercado. Y creo que si comparas con los años 90, Sixto Durán Ballén, por ejemplo, por ahí bien radical el hombre con la profundización del neoliberalismo, vas a ver que un matiz muy interesante de esta nueva época, o de este giro conservador, es que el neoliberalismo viene por la vía autoritaria, por la imposición en el gobierno de Moreno. Y el recorte de los servicios, recorte de pero la esas clase. eran características de los años 90, o sea, la privatización, la flexibilización, También. esas ya eran cosas heredadas del consenso de Washington. Pero una característica particular e El innovadora autoritarismo, es verdad. es el autoritarismo. Ya no existe imperio de la ley, gobiernos de facto que están por encima de la Constitución. Esa es una cuestión novedosa que creo que hay que empezar a describirla, y me parece a mí que puede ser por esto, no sé, yo propongo, ¿no? Hipotéticamente puede ser por esto de la injerencia de estos organismos no gubernamentales en las decisiones soberanas del Ecuador. Bueno, esperemos que en este hilo también la señora Diana Salazar nos cuente quiénes son los ciudadanos ilustres, entre comillas, como ella lo pone. Me gustaría saberlo. Pero también queremos comentarles que es importante recordar que no estamos solos. Y lo que sucede en la región, lo que sucede en nuestros países vecinos, también es muy importante. Recientemente Perú tuvo sus elecciones presidenciales, ya con resultados, pero queremos mostrarles a ustedes un video para que vean también el tratamiento de los medios de comunicación, no solamente aquí en el Ecuador, sino también en nuestros países vecinos. Veámoslo y regresamos a comentarlo. Yo quiero expresar que el pueblo se da cuenta del terrorismo informativo que tienen los dueños de los canales de televisión. No los periodistas, no los camarógrafos, sino los dueños. Lo que han hecho en Cuarto Poder es evidencia del abuso que generan ustedes a la población. Decirle a una señora que va a perder su negocio es cruel, es inhumano. A esa señora ese negocio le representa su vida. Lamentablemente la pregunta que has hecho pues emocionalmente, no pero tiene una que ver señora con, o una niña o un niño, con la eso opinión los de mata. este señor, y evidentemente son temas que Los dueños de los canales de sí, son televisión temas que la verdad es que no es lo que queríamos saber. Esto no era lo que queríamos saber, dice la colega periodista peruana. ¿Recuerdas lo que pasó en octubre del 2019 cuando una periodista le quitó el micrófono a un señor que estaba hablando sobre lo que sucedía en las calles? Pasa aquí, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en otros países. No sé si fueron los nervios del momento, porque se nota que es un noticiero en vivo, pero decirle esto no era lo que queríamos oír ya devela mucho del quehacer, del oficio periodístico. ¿Por qué te ríes de él? Porque me da chiste la reacción de ella, o sea, mucho más allá de la seriedad que tiene, porque es bastante grave, pero es chistosa su reacción, ¿no? Porque se pone nerviosa al darse cuenta de que una persona, de que un ciudadano está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Y no era lo que necesitaban que diga. Entonces, complicado. Sí, yo creo que le debe haber... Le debieron haber dicho le en debe haber el significado audífono. un jalón de orejas fuerte. Sí. El consejo editorial de este medio de comunicación responde a los intereses fujimoristas, o sea, hay que decirlo con absoluta claridad. Todos los medios de comunicación responden a una concepción política, ideológica, eso es Tienen una línea editorial. ineludible, o sea, tienen una línea editorial, un modelo de intencionalidad editorial. Pero en este caso particular, yo digo, tendría que prevalecer el oficio periodístico y decir, ¿por qué retirarle el micrófono a una persona que quiere pronunciarse al respecto y dar su criterio sobre la realidad de su país? Así es. Yo no estoy de acuerdo con la forma en la que censuran. Yo no estoy de acuerdo con la forma en la que encuadran la noticia y la información. Yo no estoy de acuerdo con esas adjetivaciones que no tienen asidero ni evidencia. Yo no estoy de acuerdo con un ejercicio de mediocridad en el ámbito. Porque si uno se atreve a dar un comentario, el comentario tiene que estar valorizado con elementos de convicción. Y esos elementos de convicción son datos, es contexto, son cifras, son testimonios, son fuentes primarias, secundarias, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en este caso, en un contexto bastante álgido, en el que Castillo y Fujimori se definían el futuro del país con una clara concepción política e ideológica por parte de Fujimori, y con Castillo con una clara también concepción política e ideológica proveniente de un sector completamente distinto, donde el Estado no alcanzaba, donde el Estado era aparente, o podíamos ver a un Estado en sus más claros márgenes. Creo que había una disputa bastante clara y se veía una composición social, de clase, económica, cultural, etcétera, etcétera. Y ver esto tan revelador me parece a mí que es una muestra más del interés y sobre todo de quiénes son los verdaderos dueños de los medios de comunicación y a qué responden. La manipulación de la información, ¿no? Y sobre todo la falta de respeto al señor, también. O sea, eso me parece también terrible, porque... Es que no respetan un código deontológico. Exacto, peor le van a respetar entonces al señor que está queriendo dar su opinión. Vamos a analizar esto también más adelante con nuestra invitada del día de hoy, porque vamos a hablar justamente sobre las reformas de la nueva ley de expresión, de libertad de expresión, y de comunicación. Pero antes de eso quiero mandar un saludo súper grande a Olga Males, que es una gran oyente de nosotros. Su hijo Fabricio dice que su mami le está haciendo el desayuno y que por favor le mandemos saludos, así que nos manda abrazos grandes desde La Bota, nos están escuchando. Gracias a todos ustedes que están en sintonía de Pichincha Universal. Pero antes de irnos con nuestra invitada, queremos lanzar la pregunta del día de hoy en Twitter. ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas de? Bueno, volvemos al aire, échale morocha para dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Así es, y en nuestro queridísimo Larry tenemos preguntas para ustedes todos los días para que nos cuente cuál es su opinión. El día de hoy, ¿usted está de acuerdo con la autorregulación de los medios de comunicación? ¿Usted cree que los medios de comunicación somos capaces de autorregularnos? Respóndanos a esta pregunta en Twitter de Pichincha Comunicaciones hasta el día de mañana. 9 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a ir a un corte chiquitito y regresamos enseguida con nuestra invitada del día de hoy, es de Isabel Ramos, para hablar sobre la nueva ley de libertad de expresión y comunicación. Agárrate, que volvimos. El que sabe, sabe. Volvemos entonces rápidamente, 9 de la mañana con 36 minutos. Quiero dar la bienvenida a la doctora, a la académica, a la señorita encargada de ayudarnos a entender lo que hoy sucede con la comunicación en el país. Es la profesora investigadora de Flaxo, Isabel Ramos. Un gusto tenerla en 7F nuevamente. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Te saluda Andrés Durán. Me acompaña Carla Coronel. ¿Cómo te va? Muy buenos días para ustedes, Carla, Andrés. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por promover un debate ciudadano alrededor de un tema que debería preocuparnos a todos. La verdad es que esta ley, este proyecto de ley de libre expresión y comunicación es un proyecto regresivo en derechos y eso afecta a la sociedad entera, no a sectores determinados. Entonces, sería muy importante que todos los ciudadanos, que todas las ciudadanas nos involucremos en este debate precisamente porque se trata de derechos fundamentales. Bien, Isabel, a ver, vamos rápido porque estoy seguro que el tiempo no nos va a alcanzar para abordar este tema tan importante. Yo considero que esta es la lucha de las luchas. Carla quizá difiere conmigo, pero para mí esta es la lucha de las luchas. Tomando en cuenta que hay una democracia completamente mediatizada, eso se demostró en las elecciones y en el gobierno de Moreno, y me parece perturbador que de esta ley que se propone, o este proyecto de ley que ya ha sido enviado al legislativo, haya reducido sus 119 artículos en primera instancia y hoy tenga solo 34 artículos. Y que ponga sobre la mesa de fondo una concepción eufemística que es la autorregulación. El Ecuador está presto
a autorregularse, tomando en cuenta que no existe la profesionalización en el área, todavía existe una profesión muy empírica, hay una debilidad. ¿Cuál es tu criterio al respecto, estimada Isabel? Muchas gracias por la oportunidad, digamos, de hablar al respecto. Las leyes no pueden regular desde y para el deber ser. La autorregulación es un deber ser. En un mundo ideal, donde no existan las desigualdades, donde la comunicación mediatizada se movilice a partir y desde las demandas de información y comunicación de la sociedad, la regulación podría ser posible. Desgraciadamente no vivimos en ese mundo perfecto, ni el Ecuador ni el mundo entero, ¿cierto? No vivimos esa realidad. Entonces, las leyes deben ser dictadas, las leyes están hechas justamente para impulsar una mayor participación, para proteger derechos, y esto es exactamente lo contrario de la autorregulación. Es decir, aquí hay una contradicción, una ley que regula que no haya ley o que no hayan regulaciones. Eso es muy contradictorio, pero hay que decirle a la sociedad ecuatoriana, hay que decirles a los ciudadanos que esto responde claramente, hay que hablar con claridad, que esto responde a un pago de cuotas políticas, a un pago de favores desde el gobierno nacional. Lo ha dicho el comunicador, el periodista, Diego Kendo, mucho del triunfo electoral se debe a los medios de comunicación concentrados y a aquellas empresas mediáticas que se alinearon con la campaña del presidente actual. Entonces, esto es simplemente un pago de favores. ¿Por qué lo digo? Porque en este proyecto de ley se está quitando toda responsabilidad a las empresas mediáticas. Y esto es complicadísimo para la sociedad en general. Hay una concepción restrictiva de libertad de expresión que simplemente asimila este derecho al derecho de quien se comunica públicamente, es decir, quien tiene acceso a la palabra pública. Esa no es la realidad de las sociedades desiguales. Hay grandes conglomerados poblacionales. Las mayorías de nuestro país no tienen acceso a los medios de comunicación. No digo acceso al consumo, estoy hablando de acceso a la palabra pública. Entonces, desde una concepción amplia, desde una concepción contemporánea, la concepción de comunicación que moviliza el proyecto es del siglo XIX. No podemos regular las dinámicas del siglo XXI con ideas del siglo XIX. Entonces, el Estado está precisamente para ponerle freno al mercado, para que los intereses económicos no se conviertan en la tónica de la comunicación mediática, y para que quienes no tienen acceso rutinario a los espacios mediáticos y a los espacios gubernamentales tengan la posibilidad de sentirse parte y se respeten sus derechos a la información. La libertad de expresión forma parte de un conglomerado de derechos que están garantizados por la Constitución Nacional y que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no tutela, se abstiene de tutelar. Entonces, desampara a la mayoría de los ciudadanos, ya vamos a ver en detalle, pero el hecho de no considerar la existencia o la necesidad de regular a los medios comunitarios, por ejemplo, de ofrecer oportunidades para su desarrollo por ley. El hecho de que el acceso a las frecuencias de radio y televisión no esté garantizado como derecho en ley es muy grave para la sociedad. Me dirán, algunos he escuchado por ahí, que esto es una cuestión obsoleta, que las frecuencias ya no van a importar y que con la digitalización esto ya va a ser irrelevante. No va a ser irrelevante porque el espectro radioeléctrico, si bien se va a multiplicar, hay una cuestión de acceso que debe ser, regulada estatalmente para ofrecer derechos, para que los derechos estén garantizados para las mayorías. Estimada Isabel, antes de irnos a hablar sobre las frecuencias y antes de hablar sobre los medios públicos, que también es importante, y el espectro radioeléctrico que tú lo estás diciendo en este momento, y ahí entran los medios comunitarios también. Pero antes de eso está la eliminación al derecho a la rectificación, pese a que está contemplado en el artículo 66 de la Constitución, y además dice textualmente que se deroga el delito de calumnia y la controversia de actos lesivos al honor, que nunca más se use el derecho penal para perseguir controversias que surgen por la libre expresión. El delito de calumnia, lo hablábamos ayer con el doctor Acosta y me está explicando el que es un erudito también en el tema de la ley de comunicación. El delito de calumnia está en el código, en el COIP,
no en la ley de comunicación. Entonces es como que esta ley está hablando de otra ley. Entonces hay como un montón de confusiones y todo esto en pro de la libertad de expresión. Yo esto también lo pongo en comillas, de la libertad de expresión. ¿Cómo podemos leer esta nueva reforma a esta ley de libertad de expresión? El Estado no está regulando para los ciudadanos, sino para las empresas. Esta es la cuestión de fondo. ¿Por qué razón? Porque al derogarse, no es lo mismo hablar de desacato, por ejemplo, un delito que no sé si está contemplado. Yo no soy experta en derecho, pero no sé si esto existe en nuestra normativa, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo, asignar, porque esto lo hacen los estándares internacionales sobre libertad de expresión y comunicación, una protección débil a la imagen pública, más débil a la imagen pública de los funcionarios y las figuras públicas, digamos, que al ciudadano común. Al derogar un delito de calumnia se está desprotegiendo al ciudadano común. Esto es importantísimo que quede claro. Y una cosa, al extender el alcance de la aplicación de la doctrina de la real malicia, no es un principio, es una doctrina jurídica estadounidense que en ese ordenamiento legal justamente protege de manera fuerte la imagen de los ciudadanos y de una manera menos, enfática a los funcionarios públicos y a las figuras que tienen, acceso rutinario a la palabra pública. Entonces, no es lo mismo. Al extender, la aplicación de la doctrina de la real malicia implica una inversión de la carga de la prueba, implica que la persona afectada en su honor y en su honra tenga que probar que el medio de comunicación o el periodista actuó con dolo, ¿cierto? Entonces, esto es tremendamente grave. No estamos evitando que las controversias comunicacionales se judicialicen, todo lo contrario. Y al mismo tiempo esto se conecta con la ausencia de una institucionalidad accesible al ciudadano, sin que tenga que contratarse un abogado, sin que tenga que acudir a la justicia, aunque sea a la justicia civil. Se están judicializando las controversias comunicacionales y se está desprotegiendo al ciudadano cuyos derechos pueden ser vulnerados. Hay una cuestión: nuestra Constitución, por voluntad mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria del pueblo ecuatoriano, prohíbe la discriminación. Este proyecto de ley deja de exigirles a los medios que no discriminen. Esto es vulnerar derechos. El papel del Estado, queda abstracto. Es decir, hay una declaratoria de derechos muy rimbombante. Sí, está garantizado, por ejemplo, vamos a volver a los derechos a comunicar, no solamente a los derechos a recibir información y no solamente a los derechos que quienes tienen acceso a la palabra pública se expresen. Las personas pertenecientes a los colectivos de protección especial y a los grupos históricamente excluidos se les está garantizando, supuestamente, la posibilidad de producir contenidos, pero sí a los medios, a las empresas mediáticas y a todo tipo de medios no se les exige una cuota de contenidos interculturales para difusión. Este derecho está quedando abstracto. Igualmente la protección de niños, niñas y adolescentes con el tema de las franjas horarias. Es decir, cualquier contenido va a poder circular en cualquier horario y eso desdice de la protección especial. Tampoco habría obligatoriedad para los medios de comunicación. Habría una declaración ahí de que lo deberían hacer. Es una ley para el deber ser. Las políticas inclusivas de los medios para las personas con discapacidad. Eso deja de ser obligatorio para los medios de comunicación. Es decir, es una ley hecha a la medida de las empresas mediáticas, donde se han derogado todas las responsabilidades que el Estado debe exigirles a quienes tienen el privilegio de tener justamente frecuencias de radio y televisión, equipamiento, micrófonos y cámaras y comunicar públicamente. Desaparece la figura del defensor de las audiencias. ¿Sí? Una cosa que llama la atención, no creo que vaya a pasar, pero en esto de bajarse todo lo que había, no hay obligación de que los sistemas de televisión por suscripción incluyan a los medios nacionales en su señal. Esto puede afectar, no va a afectar seguramente a las grandes cadenas mediáticas nacionales, pero estoy segura de que pueden haber afectaciones en los niveles subnacionales y a nivel local.
al no haber una clasificación ya por alcance territorial de los medios de comunicación, esto abre la puerta muy fuertemente para los negocios privados y además la ley deja de lado esto de impedir que empresas extranjeras sean titulares de medios de alcance nacional, ¿sí? No se les exige la prevalencia del componente informativo, educativo y cultural por sobre el de entretenimiento, y todos sabemos que los medios de comunicación privados trabajan con el principio de comprar barato y vender caro. Entonces, la propuesta, de los medios, sobre todo audiovisuales, va a ser comprar enlatados, importados, porque tampoco está garantizada la presencia del componente nacional y del trabajo nacional debidamente en este recorte quirúrgico que se ha hecho de la mayoría de la Ley Orgánica de Comunicación, dejando los negocios por un lado, tenemos publicidad y espectro radioeléctrico en una normativa que va a ser regida, por la Autoridad de Telecomunicaciones, y dejamos desamparados medios públicos, medios comunitarios y ciudadanos comunes. Isabel, a ver, preocupante lo que tú mencionas en toda su dimensión. En todas las palabras que acabas de decir. ¿Ves? Porque esta es Sí. la mamá de las guerras. Sí, lo que pasa es que Isabel y queridos amigos, teníamos una pequeña discusión con Andrés el día de ayer al hacer el programa, y era que yo le decía que me parecía como que hay otras urgencias en estos momentos como para que el presidente, puesto recién su banda, se siente a firmar la reforma de una ley de comunicación. Y era lo que dijo Isabel hace un momento. A mí me parece que es pago de favores, porque la ciudadanía tiene otras necesidades, no por decir que esta ley es menos importante, es muy importante. Eso era lo que decía yo. Tú me decías que no, que esta es la lucha de las luchas. Sí, a ver. También. Es importantísima la Claro. lucha esta, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo es posible que el peor gobierno de la historia haya logrado terminar su periodo prácticamente se debió a la pandemia, pero se debió también a una acción decidida de los medios de comunicación privados y de ciertos periodistas connotados, justamente que cambiaron los derechos de la comunicación de las audiencias y las demandas de información de la sociedad por cómodos contratos para difusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un componente fundamental en los tiempos que corren es el espacio mediático, no solamente para el desarrollo de la política pública, es decir, una cosa, yo quiero mediar entre ustedes y decir que la discusión, que ambos tienen razón, evidentemente hay urgencias mayores en la sociedad, Buena mamá. pero el hecho de parlamentar con los medios de comunicación nos habla de la importancia que le dará este gobierno Sí. al sustento mediático que requiere para tener legitimidad y para que los eufemismos que dice y repite, al igual que el anterior gobierno, prendan en la sociedad y dejemos de reclamar. Ya nos han amenazado con represión, ya han dicho que no se va a tolerar el reclamo organizado en las calles. Esto, palabras más, palabras menos, ha sido dicho así. Se va a criminalizar la protesta social, por desgracia, y esto sin represión y sin la acción decidida de los medios de comunicación que sustenten el programa económico ultra neoliberal, no tiene futuro. Entonces, es muy sagaz el presidente al mandar primero una ley de comunicación porque quiere asegurarse legitimidad. Es que es eso, o sea, permíteme parafrasearte, Isabel, me parece a mí que la lucha de las luchas porque responde a una concepción, a una ideología, a un paradigma, a un modelo que hoy por hoy es el hegemónico en el país. Por eso es la lucha de las luchas. Quizás si fuera otro modelo, otra concepción y otra situación, no sea esta la expresión de una lucha, porque es el gremio que manda, que organiza y que de alguna forma reacomoda la política en el país. Y en ese sentido, para aterrizar este tema de la autorregulación, porque comenzamos con la autorregulación y mira cómo nos despapallamos en el horizonte y empezamos a ver un montón de cuestiones incluso autárquicas en ese sentido. Yo considero que la autorregulación es una mentira, es facilitar un montón de cosas, entre esas la publicidad falsa y la discriminación, pero en el ámbito de la discriminación que también citaste y mencionaste, me parece que es necesario y urgente tomar ejemplos y evidencia que es empírica. Fíjate y fíjense, queridos amigos, lo que citó Diario El Expreso en torno a una autoridad. Quizá no coincidamos con esta autoridad. A mí no me agrada la gestión que ha hecho en la capital de los ecuatorianos, porque hoy por hoy es una ciudad completamente abandonada, pero voy a leerles textualmente. La remoción de Yunda no fue por corrupción ni el grisete, sino por una simple, inconfesable razón.
por cholo. Es el tratamiento de la Eso información. al menos es lo que dicen de él, sus seguidores y los correístas que criaron este terrible. monstruo. ¿Quién escribe? Un señor de apellido Aguilar que pertenece a Diario El Expreso. ¿Se puede tomar en cuenta la verdadera autorregulación de este oficio cuando tenemos esta clase de comentarios que no responden a nada más y nada menos que al odio? Isabel. A ver, no le quisiera dar entidad a una persona que escribe desde la amargura hace muchísimos años. Desgraciadamente la amargura no construye y no deja ser periodista, ¿no es cierto? Ya hasta alguien decía que era una gran pluma, que era un gran conocedor. Hasta justamente eso, ¿sí? Hasta las letras palidecen alrededor de la amargura, pero es cierto que pretender que empresas que claramente tienen vínculos de clase, tienen vínculos, tienen cercanías, tienen solidaridades, digamos, con los otros sectores de poder de la sociedad, que son parte de los sectores de poder, que tienen negocios, que tienen intereses y cuyo principal objetivo no es satisfacer demandas de comunicación, sino su rentabilidad y sus ganancias se autorregulen, es como pretender que el zorro sea libre en gallinero libre, ¿no es cierto? Es decir, sacar responsabilidades a quienes tienen que ser exigidos. No estamos protegiendo con esta ley de supuesta libertad de expresión al orador de la calle, al ciudadano común, a esas personas que están en la Plaza Grande con un megáfono y que tienen todo el derecho de hablar, pero que el alcance de su palabra no es la de un medio de comunicación. Estamos hablando de empresas poderosas, estamos hablando también de quienes articulan el uso de la palabra pública, de quienes marcan las agendas de preocupación ciudadana, nos guste o no. Entonces, esos espacios, que son espacios privilegiados, a los que no todo el mundo accede, tienen que ser regulados precisamente para ofrecer mayores y mejores oportunidades a los ciudadanos comunes, y esto implica luchar contra la discriminación, proteger a los colectivos vulnerables, implica un reparto equitativo de la posibilidad de emitir, de acceso a frecuencias de radio y televisión y a otros medios de expresión pública, implica pagar una deuda histórica. Quiero decir esto. Los medios de comunicación, las empresas mediáticas han recibido muchos recursos del Estado. Quiero decirles que la primera ley que les ofreció ventajas económicas a los medios de comunicación privados data de 1937. ¿Sí? A partir de esa fecha, por vía normativa, administrativa, legal, se han hecho transferencias de recursos públicos y privados por obligación a las empresas mediáticas. Esto no ha pasado ni con los medios públicos ni con los medios comunitarios. Entonces, las políticas de acción afirmativa que deben mantenerse, que reclaman los sectores comunitarios, son pagar una deuda histórica. Los medios de comunicación privados le han costado mucha plata al pueblo ecuatoriano, a cada ciudadano, históricamente desde hace muchas décadas. Entonces, vuelvo a insistir en este sentido. Hay colectivos que se están pronunciando, el sector comunitario de la comunicación está buscando visibilidad precisamente para defender sus derechos, y yo hago votos para que el acuerdo político que existe entre Pachacutic y el gobierno nacional no sea un factor en esta disputa legítima del sector comunitario de la comunicación, y no vaya a ocurrir que accediendo a algunas determinadas demandas sectoriales vayamos a sancionar una ley que perjudica y pone en indefensión a los ciudadanos comunes, a la sociedad en su conjunto y no a sectores concretos solamente. Realmente nos dejas preocupados, Isabel, con toda la explicación, porque todavía además, como decía Andrés, empezamos hablando sobre la autorregulación y qué significaría eso para la comunicación en el país, y hablamos de todos estos otros temas, justo lo que tú nos decías, se eliminan los medios de comunicación pública. Y eso es preocupante, especialmente para los grupos minoritarios. El espectro radioeléctrico, que otorgaba el 34% de las frecuencias de los medios comunitarios, también se elimina, y además también los 15 años de vigencia de las frecuencias de radio y televisión. ¿Cuál es el futuro de los medios que ya están al aire en estos momentos? Medios de comunicación pública, el único que existe somos nosotros, los medios comunitarios y las radios que ya tienen y la televisión que ya tienen sus frecuencias. ¿Qué pasa de ahora en adelante con los que ya tienen adjudicaciones?
Bueno, los que tienen adjudicación tienen una garantía de varios años, ya sin beneficio de inventario. Esto se hizo también desde una lógica también de pago de favores políticos. Esto hay que reconocerlo. Hay una cosa que es importantísima decirle a la ciudadanía. Los colectivos, perdonen, esta disputa tiene muchas aristas. Los colectivos de periodistas, las asociaciones gremiales que no defienden derechos gremiales en este país, no están diciendo absolutamente nada. Esta ley deja de lado la protección de los derechos laborales, la tutela, la garantía de derechos laborales. Es decir, vamos a volver muchísimo tiempo atrás. Por más que les guste o no a ciertos comunicadores y a ciertos titulares de estos espacios que no son gremiales, en el gobierno del presidente Rafael Correa se ganaron derechos laborales para el sector de la comunicación, que es la profesión más precarizada que existe, al menos en el país. Digo como profesión, no como rama de producción. Entonces debemos estar preocupados, tenemos que preocuparnos mucho, y esta es una disputa que se tiene que dar en toda la sociedad. Tenemos que hacer que nuestros legisladores nos rindan cuenta, precisamente porque una ley que no desea regular, una ley que libera de responsabilidades a quienes están en espacio de privilegio y desprotege a los demás, no debe ser sancionada porque es lesiva de derechos, porque es regresiva, y esta responsabilidad es de nuestros legisladores. Entonces tenemos que justamente dar esta batalla en todo lo que podamos y desde donde estemos, la escuela de comunicación, los gremios de periodistas, las asociaciones, desde todos los espacios, como no ocurrió en la disputa porque se regule la comunicación. La disputa de 4 años para que pueda ser sancionada la ley orgánica de comunicación fue muy ardua y no convocó a la ciudadanía en general. Esperemos que esto sí convoque y digamos que los legisladores se hagan cargo de lo que están haciendo. Este gobierno no va a parar. Ha dicho que va a sancionar una ley de medios públicos. Vaya a saber qué contiene esa ley de medios públicos y cuál es la concepción de comunicación pública que la moviliza. La concepción de libertad de expresión que moviliza esta ley es una concepción restrictiva, obsoleta, del siglo XIX, que no contiene todo lo que necesita la sociedad para construir un Estado de Derecho y una democracia plena. Isabel, te queremos agradecer enormemente por tu participación y por haber estado acá en este espacio. Continuamos en ese análisis sobre esta guerra que enfrentará el próximo gobierno y por supuesto la sociedad entera. Muchas gracias, Isabel, por tu presencia. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de temas que son importantes para toda la sociedad. Gracias, Isabel, muchísimas gracias también a todos ustedes. Nos quedamos sin tiempo, Andresito, y solamente quería comentarles a nuestros amigos que el día viernes estaremos hablando sobre el retorno a clases. Cuéntenos, ¿qué opinan ustedes sobre el retorno a clases y cómo el gobierno además está manejando este regreso, este retorno voluntario a clases? Usted puede enviarnos sus comunicaciones, ya sabe, su audio, 098-947-0058. Andresito, nos quedamos sin tiempo. ¿Alcanzamos a mandar el video, Carlitos? ¿Alcanzamos? No hay tiempo ya. La próxima será, entonces les agradecemos muchísimo. Como siempre lo decimos, ustedes tienen las conclusiones. Hasta mañana, adiós.